En primer lugar, quiero decir, señor presidente, señores legisladores, que el proyecto o por lo menos uno de los proyectos que estamos tratando tiene su similar, tiene su mellizo, que ingresa a la legislatura con el número 222/012 en el año 2012, concretamente el 16 de junio del 2012, ingresa este proyecto que pretende establecer una remuneración bruta de los titulares de los órganos de control, en este caso los externos. Habíamos asumido el gobierno hacía en ese momento, estoy hablando, reitero, del 5 del 12, hacía pocos 5 meses. El proyecto fue enviado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y logró dictamen favorable de las dos comisiones, unánime. Las dos comisiones, yo les diría, muy poquito tiempo, no llegó a 30 días, habían estudiado los proyectos y habían dictado o aconsejado a la Cámara la sanción. Así es como el proyecto, una vez ya aprobado por los legisladores, va a labor parlamentaria. En labor parlamentaria ingresa el 8 de junio del 2012 y en labor parlamentaria sigue el expediente durmiendo el sueño de los justos. Esto lo digo, señor presidente y señores legisladores, porque alguien desprevenido o sin un conocimiento profundo de la cuestión ha escrito o ha dicho, no lo recuerdo bien, que el gobernador de la provincia ya por el año 2012 había mandado un proyecto para controlar, para que no se disparen los sueldos de los jóvenes integrantes de los organismos de control. Y aquella pluma, cuando la leí, decía que fue parado, que no fue tratado por la legislatura. Y yo integro esta legislatura y en honor a la verdad tengo la vocación política de reivindicar la labor que hicimos los legisladores en las comisiones como nos corresponde, sacando dictamen favorable a la iniciativa del señor gobernador de la provincia. De manera que no fue la legislatura la que paró el tratamiento de este proyecto, que casi años después se repite, pero que me hubiera parecido en el tiempo más fructífero, más interesante, haberlo tratado realmente cuando el gobernador lo mandó. Porque vuelvo a repetir, ya en el mes 5 de la asunción de este gobierno, el Poder Ejecutivo estaba preocupado y en conocimiento de que se estaban disparando los sueldos de los órganos de control. Yo le preguntaría, señor presidente, con toda humildad, tal vez ya no viene al caso la respuesta, pero saber si fue decisión de su presidencia que este proyecto no llegara a la Asamblea Parlamentaria o labor parlamentaria recibió instrucciones de algún integrante del Poder Ejecutivo en el sentido de que definitivamente se pare el tratamiento a que estamos haciendo referencia y que mucho tiempo después, años después, vuelve a la legislatura para su tratamiento, impulsado a todas luces por las publicaciones concretas que establecían los sueldos de los órganos de control externos y externos, concretamente la agencia de noticias ADN y el diario Río Negro. Tiene todo el derecho aquel legislador que no se encuentra tan cercano al poder como algunos de los que se encuentran sentados en estas bancas, a sospechar de que
tal vez aquel arrepentimiento de haber promovido algún control en el sueldo de estos jóvenes hubiera sido mucho más importante y hubiera redituado realmente una mayor credibilidad en el gobierno. Yo estoy a favor de todas las medidas que acaba de describir el legislador Pedro Pesaro. Estoy muy contenta de que se tomen, señor presidente. ¿Quién no en esta provincia estaría de acuerdo con que los funcionarios públicos sean menos? ¿Quién no va a estar de acuerdo que los funcionarios públicos ganen menos? ¿Quién no estaría de acuerdo que los funcionarios públicos fueran más eficientes, cada día más eficientes? Nosotros llegamos al gobierno avalados por una mayoría abrumadora de la ciudadanía. Nosotros prometíamos por las calles de nuestra provincia la reducción del gasto, prometíamos una planta de funcionarios que no iba a superar los 147, prometíamos que el Tribunal Superior se iba a mantener en 3 miembros, prometíamos una lucha incansable, inquebrantable contra la corrupción. Prometíamos a los ciudadanos de Río Negro la transparencia del Estado rionegrino. No fue así. Obviamente, muchas de las cosas que prometimos, lamentablemente no las pudimos cumplir o no las quisimos cumplir. Señor presidente, vuelvo a reiterar, estoy absolutamente de acuerdo con las propuestas del señor gobernador de la provincia. Lo que no estoy de acuerdo es con la forma, porque a mí me parece que la responsabilidad de haber llegado de 147 funcionarios a 500 funcionarios del Poder Ejecutivo es del gobernador de la provincia. Porque a mí me parece que los abrumadores sueldos que cobran los ministros del Poder Ejecutivo es responsabilidad del gobernador de la provincia, del hombre, del jefe, del primer mandatario. Entonces me hubiera gustado tal vez un poco de humildad cuando el gobernador hizo esta reseña de medidas, aceptando el equívoco de haber sido en gran medida el responsable de que la cuestión esté como está en este momento. A mí me hubiera gustado también, señor presidente, señores legisladores, porque creo en la excelencia de la labor parlamentaria y creo en la responsabilidad y la representación que los legisladores tenemos y la carga pública que tenemos en este recinto, que hubiera sido sumamente interesante que esto se debata en las comisiones, los dos proyectos, pero más aún, no solamente los dos proyectos. A mí me hubiera gustado que se debatan las medidas que comienzan, porque supongo que habrá otras que mejoren la calidad institucional del gobierno, el señor gobernador de la provincia. Yo había imaginado un escenario distinto, jamás hubiera imaginado un sobretablas, que vamos a tener que votar, señor presidente. Estos proyectos los estamos tratando en sesión extraordinaria sobre tablas, porque no se trataron en las comisiones. Y reitero, hubiera sido muy interesante que el gobernador de la provincia, no en persona, pero sí mande a sus hombres de confianza a explicarle, a contestarle a los legisladores por qué tal medida, por qué tal otra. Que no es un capricho el número de funcionarios que se van, que los programas de los cuales eran responsables esos funcionarios, hoy tienen otros funcionarios que se van a hacer cargo y responsables de esos programas, de la ejecutividad de esos programas. Y bueno, un sinfín de preguntas que lamentablemente los representantes del pueblo no podemos hacer. De hecho, tampoco
podemos explicarle a la gente en nuestros pueblos. Y bueno, salvando las distancias con aquellos legisladores que están más cercanos al poder, que seguramente tienen información que nosotros manejamos, hubiera sido realmente satisfactorio escucharlos, que nos expliquen y nos cuenten cómo estamos en la provincia de Río Negro. ¿Cómo estamos en la provincia de Río Negro, señor presidente? Porque yo realmente estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque siento que navegamos en aguas que no están calmas y no tenemos una hoja de ruta clara, ni tampoco sabemos si el suficiente combustible, ni tampoco sabemos si los suficientes salvavidas. Hay un gobernador que tenía como objetivo, y ahora hablo concretamente del gobernador sustituto, que la provincia deje de perder plata y endeudarse, y lo logra en un momento porque lo anuncia. La provincia ha dejado de perder plata. La provincia de Río Negro ha dejado de perder plata y ha dejado de endeudarse, decía Alberto Beretinec. Es más, decía, es más. La provincia de Río Negro tiene superávit, y eso lo decía en el año, concretamente el 16 de julio del 2012. Finalizamos un periodo de zozobra, decía el gobernador Beretinec, en septiembre del 2012. En 10 meses, que era el tiempo que había transcurrido del gobierno, logramos normalizar la provincia y vamos a solicitar a los señores legisladores el levantamiento de la emergencia, que de hecho lo hizo y de hecho lo acompañamos. Pero no se redujeron los gastos, y nosotros, esto lo vemos, no solamente lo vemos nosotros, lo ven los empleados públicos, aquellos que nos acompañan en la gestión. Al contrario, se aumentaron los gastos en viáticos, se aumentó la contratación de los vuelos para que el gobernador se traslade a uno y otro lugar. Se aumentaron los reconocimientos de alquileres de los funcionarios. Jamás soñamos, aquellos que venimos de otras gestiones, haber pensado en la posibilidad de pagar un alquiler de 10.000 pesos, como los que se fijaron los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Vergonzoso, señor presidente. O 13.000 pesos, como el alquiler que se fijó el gobernador de la provincia, que aún teniendo la posibilidad de vivir el sueño de cualquier político, dormir en la residencia de los gobernadores, el sueño de cualquier político, eligió una casa donde seguramente vive confortablemente con su familia, lo que a mí no me parece bien, que la casa la pague el gobierno, que la casa la paguemos los rionegrinos, el alquiler, digo, de la casa. Hubiera sido interesante que el gobernador, si decidió no vivir en la residencia, pues que pague el alquiler con su sueldo, con su plata, con la plata de su familia. De todas maneras, creo también, señor presidente, que el gobernador debería devolver, y creo que lo va a hacer, supongo, no lo ha reflexionado todavía, todo el tiempo que cobró estos 13.000 pesos, además de haberlos dejado de pagar, los tiene que devolver, porque así con la misma vara que pretendemos imponer la ley para no pagarle a los trabajadores los días que no trabajaron e invocamos el principio de legalidad, el mismo principio de legalidad con la misma fuerza lo tenemos que aplicar cuando un funcionario público, teniendo vivienda a 30 kilómetros del lugar del asiento de su despacho, recibe de las arcas provinciales dineros indebidamente cobrados para destinarlos al pago de un alquiler que no le corresponde. Nosotros habíamos dicho
que íbamos a luchar contra la corrupción. El propio gobernador Beretinet, cuando asume como vicegobernador de la provincia, acusa con el dedo a la bancada opositora, señalándoles, pidiéndoles, rogándoles que vayan a la iglesia a confesar sus pecados. Y hablábamos en ese momento, aún apretando más fuerte el acelerador, pretendiendo honrar a Carlos Soria, que la corrupción en la provincia iba a dar como resultado 0. Y lamentablemente, en este mar de idas y venidas, de entrar en la verdad, salir de la verdad, meterme en lo que yo considero que no es real. No quiero hablar de mentiras, presidente, porque no le quiero faltar el respeto al señor gobernador ni a nadie. Se nombraron en el último tiempo todos funcionarios del primer nivel, o sea, ministros del Poder Ejecutivo, en franca violación de la promesa electoral y en franca violación en algunos casos de la ley. Y no solo de la ley común, aquella que hasta podemos modificar nosotros, sino de la Constitución. Sobredimensionamos el Estado, porque ahora estoy pensando en el doctor Oscar Arbriu, y sobredimensionamos el Estado. O sea, nosotros los que veníamos con la promesa de la austeridad, creamos el Ministerio de Seguridad, un superministerio, conducido por un hombre severamente cuestionado por la sociedad. Legisladora, le pediría que se ajuste al artículo 111 del reglamento interno, por favor. Me quedan 2 minutitos nada más. No, le solicito, si se puede adecuar, por favor, al 111. Esto tiene que ver con que ministros, personas que llegaron a ser ministros, están severamente cuestionados, han violado la ley para llegar. Está en crisis el principio de legalidad en la provincia de Río Negro. Y a mí me parece que, señor presidente, y le vuelvo a reiterar que estoy sumamente preocupada por eso, porque creo que una provincia que no se maneja en el ámbito de la ley no es una provincia creíble. Y una provincia creíble no es una provincia apetecible. Y una provincia que no es creíble y que no es apetecible para la inversión, para el trabajo, es inviable. Yo creo que el gobierno debe empezar y debe hacer un esfuerzo para ser predecible. Este gobierno no lo es, señor presidente. Vino en una oportunidad el ministro de Economía y dijo que el superávit, y eso fue en noviembre del 2012, era de 48 millones de pesos. El gobernador el 1 de marzo del año siguiente, 2 meses después, dijo que el superávit de la provincia de Río Negro era 80 millones de pesos. Y el mismo año, en el mes de octubre, sale a pedir 250 millones de pesos a la banca privada porque no puede pagar los salarios. A eso me refiero cuando hablo de sinceramiento del gobierno, pero no sinceramiento financiero solamente, señor presidente, sinceramiento político del gobierno. El gobierno debe necesariamente ser predecible para que podamos crecer. Debe sanear y debe jerarquizar la respuesta institucional en forma urgente y volver urgentemente al principio de la legalidad. Además, otra cosa, el gobierno debe priorizar el comportamiento ético también, presidente. No solamente lo que es legal y lo que no lo es, lo que está a favor de la ley o en contra de ella, sino el comportamiento ético. Muchos países del mundo están tratando de globalizar el concepto de la ética, volver a la ética de los negocios públicos, volver a la ética de las relaciones Le vuelvo a solicitar, legisladora, si no le voy a tener que sacar usted la palabra, por favor, ajústese al artículo 111, que es lo que estamos discutiendo. Para terminar, ya termino, señor presidente. Voy a apoyar, obviamente, la reducción de los salarios de los jóvenes que encabezan los órganos de control. Voy a apoyar la reforma que se propone porque esto no tiene nada que ver con el resto de los empleados
dichos organismos y no ha sido en ningún momento, estoy segura, la intención de ningún funcionario de la legal y técnica de incorporar al personal, a la reducción al personal de estos organismos. Y para terminar, señor presidente, voy a leer un parrafito muy cortito de un libro sumamente interesante que estoy segura que muchos de los que están aquí han leído, y a los que no lo han leído se los recomiendo. Tiene la letra muy chiquita, pero es sumamente interesante, que es El hombre mediocre. El hombre mediocre lo escribió un autor que se llamaba José Ingenieros. Y José Ingenieros, en uno de los parrafitos, de los pequeños párrafos traje de este libro que apasionadamente estoy leyendo, dice: para concebir una perfección se requiere cierto nivel ético y es indispensable alguna educación intelectual. Sin ellos pueden tenerse fanatismos y supersticiones, ideales jamás. El hombre es, señor presidente, la sombra aparece. El hombre pone su honor en el mérito propio y es juez supremo de sí mismo. Asciende a la dignidad, dice José Ingenieros. La sombra pone el suyo en la estimación ajena y renuncia a juzgarse, descendiendo a la vanidad. Hay una moral del honor y hay una moral de la caricatura. Ser o parecer, el que aspira a parecer, necesariamente renuncia a ser. Gracias, presidente. Consideración. Tiene la palabra el legislador de Perú. Gracias, señor presidente. Bueno.